Muy buenos días, estudiantes de cuarto medio lectivo del Colegio Los Leones. Estamos aquí para una nueva actividad, unos nuevos ejercicios de ensayo PSU, ¿cierto? Así que comencemos. Vamos ya en el 24, entonces yo voy a proceder a leer los ejercicios y explicar un poco la materia para poder resolverlos. Si usted quiere, lo ideal sería de que intente hacer los ejercicios por su cuenta y después ver el video de la materia para ver qué tanto se acordaba. Y después ve este video y espero que le sirva para las cosas que no recordaba mucho. Si es que había algo más, me lo pregunta después. Ya, entonces, 24. Se tiene una piscina con forma rectangular de 4 metros de ancho y 10 metros de largo. Se desea colocar un borde de pasto de ancho X metros, como se representa en la figura adjunta. La piscina en la franja de pasto. Si el área de la superficie total que ocupa la piscina y el borde de pasto es de 112 metros cuadrados, ¿cuál de las siguientes ecuaciones permite determinar el valor de X? Y aquí están, todas son ecuaciones cuadráticas. Lo primero es, cuando resolví el ejercicio, esto es X metros, no es que sea X por M, XM, ¿ya? Son X metros. Entonces, tenemos de que el área de la superficie total que ocupa la piscina del borde de pasto, es decir, que toda esta área es de 112, toda esta área. Recordar cómo se calcula el área de un rectángulo, se calcula lado por lado, largo por ancho. Entonces, esto por esto por esto es 112 metros cuadrados. Y este tiene que ver, entonces, ¿cómo puedo escribir el largo de este lado? ¿Y cómo puedo escribir el largo de este lado? No creo que haya mucho más que explicar. Usted tiene las medidas de esta franja, entonces este lado va a medir esa franja y la piscina. Y tiene las medidas de la piscina, ¿cierto? Sí. Ahí tiene que simplemente plantear la ecuación. Seguramente, quizás va a tener que hacer algún acomodo, ¿ya? Usted va a plantear su ecuación, va a decir, este lado por este lado es 112, y no va a haber ninguna alternativa que lo diga así. Quizás va a tener que sumar o restar algo, pero se va a dar cuenta cuando vea la alternativa. No es muy complicado este. Siguiente. ¿Cuál es el conjunto de todos los números reales C para los cuales la ecuación x cuadrado más 5x menos c igual 0 no tiene solución en el conjunto de los números reales? Entonces, ¿esto qué es? ¿Qué contenido es? Ecuación cuadrática. Y más allá es cuando una ecuación cuadrática tiene solución en los reales. ¿Eso cuándo pasa? Recordar. Primero recordemos la fórmula. Menos b b cuadrado menos cuadro AC partido por 2A. Entonces, dice, hay que encontrar el conjunto de todos los números para los cuales no tiene esta ecuación solución. Recordar cuando una ecuación cuadrática no tiene solución en los reales, cuando este determinante es menor que 0. ¿Por qué? Porque si esto es menor que 0 es ser negativo, ¿cierto? Si esto es negativo, entonces aquí sale un número imaginario. Entonces, si esto es negativo, no tiene solución en los reales. Entonces, usted lo que tiene que ver es cuándo, en qué momento b cuadrado menos 4ac es menor que 0. Con las condiciones que da aquí.
Aquí tenemos un número, aquí tenemos un menos antes del C. Así que aquí tenemos que considerar que es menos C. Esta es la forma general. Hay que ver cuándo esto se hace menor que 0, pero con los datos que dan aquí. Y cuando usted encuentre en qué caso esto se hace menor que 0, usted tiene para reemplazar A y B, ¿cierto? Lo único, usted al desarrollar esto va a llegar que al final, punto, 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 va a llegar que C tiene que ser menor que algo. Y ahí usted va a armar su intervalo, ¿cierto? Dependiendo de ese algo como le dé. Vamos al siguiente. Considere la ecuación cuadrática ax cuadrado más bx igual a menos c, con a, b y c números reales. ¿Cuál de las siguientes condiciones es suficiente para concluir que las soluciones de dicha ecuación tienen parte real igual a 0 y parte imaginaria distinta de 0? Entonces, ¿qué condición se tiene que cumplir para que esta ecuación cuadrática tenga parte real 0 y parte imaginaria 0? De nuevo, hay que ir a la fórmula. Pero ahora vamos a ayudarnos con la tecnología. Ya. Entonces, ¿cuándo hay que tener una parte real 0 y parte imaginaria distinta de 0? De nuevo, el análisis que va a tener que hacer usted va a ser aquí. Y ya más no le puedo decir, solo decir que aquí tiene que ver cómo esto puede lograr ¿qué tiene que pasar para que de aquí salga que la parte real es 0 y que la parte imaginaria sea distinta de 0? Ahí están las condiciones. Si a usted no se le ocurre nada, vaya probando. ¿Qué pasa con esto? ¿Qué pasa si esto? ¿Qué pasa si esto, esto, esto? Si a usted no se le ocurre antes, pruebe con cada solución. Y vea qué pasa. Ah, si reemplazo el b con 0 y esto es positivo. Recordar que si es mayor que 0, implica que es positivo. Entonces, ¿qué pasa si b es 0 y esto es positivo? Si b es 0, si b es 0, si esto, esto. Entonces, vaya viendo. Pero de aquí sale la solución. Tiene que hacer el análisis de cuándo esto me arroja una parte real 0 y una imaginaria distinta de 0. Ya. 27. La tarifa de cierta compañía de telefonía consta de un cargo fijo mensual de 9.000 pesos, más un cargo de 50 pesos por minuto que se habla. Si durante los primeros 240 minutos esta tarifa se modela mediante una función de la forma f de x es igual a mx más n, ¿cuál de las siguientes gráficas representa mejor la gráfica de f? Entonces, ejercicios que creo que ya se han hecho y se ven durante toda la media. Hay un cargo fijo de 9.000 y después 50 pesos por minuto. Y la pregunta es, si eso lo modelamos con una función así, que es como se hace, ¿qué gráfica representa esta situación? Aquí es simplemente análisis de gráfico. Parte en el 9.000 y sube, parte del 240 y sube al 9.000, baja del 9.000 al 240. Usted tiene que ver. Cargo fijo mensual de 9.000, usted siempre va a pagar 9.000, aunque no hable nada, y después paga 50 pesos por cada minuto. ¿Ya? Plantee quizás esa situación, plantee un caso y vaya viendo cómo quedaría la gráfica. Y si no, vaya analizando la gráfica. Esta gráfica tiene sentido, esta tiene sentido, así, así. Solamente análisis de gráfico, o escriba dos ejemplos de minutos y va a ver, debiera la gráfica subir, la gráfica debiera bajar. Entonces, véalo usted. Pero análisis de gráfico o de función, de ejemplo. 28. Una empresa de arriendo de autos cobra 70.000 pesos cuando su vehículo A recorre 50.000, o sea, recorre 50 kilómetros. Y 120.000 pesos cuando su vehículo A recorre 100. El cobro que realiza la empresa para el vehículo A en términos de los kilómetros recorridos se modela a través de una función de la forma f de x es igual a mx más n, igual que lo anterior.
¿Cuál será el cobro del vehículo A cuando recorra 200 kilómetros? Este ejercicio como que al principio es extraño leer, pero simplemente cobran 70.000 pesos si se recorren 50 kilómetros. Cobran 120.000 pesos cuando se recorren 100 kilómetros. Usted simplemente, la ayuda, cobran 70.000 pesos por 50 kilómetros y cobran 120.000 pesos por 100 kilómetros. Y después dicen de que el cobro no es lineal, ¿cierto? Porque hay un cargo fijo de nuevo, un cargo fijo, y después un cobro por kilómetro. Entonces usted no puede llegar y modelarlo como una proporción directa, porque aquí hay un cargo fijo. Entonces después la pregunta es, si se recorren 200 kilómetros, ¿cuánto se va a cobrar? Al final usted lo que va a tener que hacer es buscar cuánto es este cargo fijo y cuánto cobra por kilómetro. Cuando usted encuentre este cargo fijo y cuánto cobra por kilómetro, va a saber cuánto le van a cobrar por 200 kilómetros. ¿Ya? ¿Cómo va a hacer eso? Va a tener que hacer un sistema de ecuaciones utilizando esto, con estos datos que le dan. Creo que es un poco complejo este ejercicio, así que dése el tiempo y tiene que escribirlo de esta forma. Recordar que esta función modela el precio total. Eso quiere decir que aquí iría el 70.000 o aquí iría el 120.000. ¿Ya? Porque la función modela el precio total. Aquí iría el precio total, 70.000. Y aquí iría el precio total, 120.000, y ver qué pasa con esto de acá. Sea f una función afín, tal que f va de R a R, y f a la menos 1 es su función inversa. Si f de 2 es 4 y f a la menos 1 de 3 es 5, ¿cuál es el valor de, voy a llamarlo como el inverso mejor, recordar que f de menos 1 es el inverso, ya, función inversa. Entonces, ¿cuál es el valor de el inverso de 4 más f de 5 más el inverso de f de 4? Aquí me voy a detener un poco por si acaso. Entonces, tenemos una función f que va de R en R. ¿Eso qué quiere decir? F. Eso quiere decir de que a f le ingresan valores reales y arroja valores reales. ¿Ya? Eso quiere decir que esto de acá, que f va de R en R, es que la función, el dominio son números reales y el codominio o recorrido son números reales. Usted le ingresa números reales y aparecen números reales. Y dice que, y dice una función afín. Como es función afín, podemos asegurar que tiene la función inversa. ¿Y qué hace esa función inversa? La función inversa toma los valores de la imagen y los vuelve a la preimagen. Eso quiere decir que si f de 2 es 4, entonces la imagen de 2 es 4, aquí está el 2, porque ese es el dominio, y aquí está el 4. Entonces yo le aplico la función al 2 y me lleva al 4. La inversa toma el 4 y lo lleva al 2. La inversa toma el 4 y lo lleva al 2. Eso es lo que hace la función inversa. Es tomar los valores del recorrido o codominio y los lleva a su preimagen, a donde estaban inicialmente. Entonces, si yo le aplico mi función al 2, me va a llevar al 4. Y si le aplico la inversa al 4, me va a llevar al 2. Con eso
Entonces tienen que resolver esto. Eso es lo único que necesitan para resolver. Que a la inversa toma el valor y lo lleva a donde era inicialmente. Por ejemplo, aquí la inversa de 4 es 2. ¿Por qué? Porque ese era el valor que tomaba en el dominio la imagen 4. Y aquí les dan unas que son las funciones y otros que son lo inverso. Tienen que llevarla así, este mismo como ejemplo que puse, y van a encontrar cuánto es esta suma. Entonces, ¿qué hace la inversa? Toma el valor de aquí y lo lleva acá. En cambio, la función toma un valor de acá y lo lleva aquí. Aquí es el mismo conjunto, así que no hay mucho problema. Es solo esto de notación. Entonces, si usted ve anotado f de 2 usted lo reemplaza por 4. Y así tiene que ver todo esto. Si es que no lo han visto nunca, esto puede ser un poco complicado, así que espero sus dudas. 30. La figura adjunta representa la parábola asociada a la función cuadrática f, cuyo dominio es el conjunto de los números reales. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones son verdaderas? 1. El eje de simetría de la parábola es la recta de ecuación x igual 2. 2. Si x está entre menos 2 y 6, entonces f de x es menor que 0. 3. Si f de 7 es igual que f de menos 3. Ya, ¿qué recordar acá? ¿Qué era el eje de simetría? Eje de simetría es donde es el eje que corta justo por la mitad en palabras en lenguaje chileno, ¿cierto? El eje de simetría es la recta que corta justo como por la mitad. Me quedó horrible. Que corta justo por la mitad la parábola. Creo que hoy no es mi día. Bueno, se entiende, ¿cierto? El eje que pasa justo por la mitad divide la distancia de aquí a aquí es la misma que de aquí a acá. La distancia de aquí a acá es la misma que de aquí a acá. Eso hace el eje de simetría. Es una recta que pasa por el vértice de la parábola, que contiene el vértice de la parábola y que la divide por la mitad. ¿Qué más hay que saber? Lo demás es simple análisis de curva, análisis de la gráfica que hay aquí. Por ejemplo, aquí hay que ver si x está entre menos 2 y 6, si x está por aquí, ¿cierto? Aquí está menos 2 y 6. Aquí dice que la función es negativa. Usted tiene que ver los x que están aquí. ¿La función es negativa o positiva? Y después, f de 7 es igual a f menos 3. Recordar que como es una función cuadrática, la función cuadrática avanza de igual manera por un lado que por otro. ¿Ya? Recordar que si tengo un punto aquí, va a estar a la misma distancia que el punto acá. Si avanzo un poquito, un punto aquí va a estar a la misma distancia que el punto acá. Entonces, a medida que voy avanzando hacia los lados en el dominio X, a medida que voy avanzando hacia los lados, avanzo la misma cantidad en el eje Y. Aquí hacia abajo, porque la función está hacia abajo. Entonces, a medida que avanzo un poco hacia el lado, avanzo lo mismo hacia abajo. Un poco hacia el lado, lo mismo hacia abajo. Y así se va haciendo la parábola, ¿cierto? Entonces, con eso deberán responder, ver si la 3 es cierta o falsa. En caso de que no se acuerden, siempre pueden ayudarse de GeoGebra, ¿ya? Para verla de mejor manera. Por último, en el paralelepípedo recto de la figura adjunta, el largo de la base es 10 centímetros mayor que el ancho de la misma, y su altura es de 60 centímetros. Si x representa el largo de la base en centímetros, ¿cuál de las siguientes funciones, con dominio en el conjunto de los números reales mayores que 10, modela el volumen del paralelepípedo en términos de su largo en centímetros cuadrados? Entonces, ¿qué tiene que hacer aquí? Tiene que escribir
lo mismo que hace, no me acuerdo, el primero o segundo ejercicio. Tenemos el alto es 60 y el largo es 10 centímetros mayor que el ancho. Tiene que escribir eso de manera algebraica. Recordar que el volumen se calcula multiplicando todos los lados, ¿cierto? Largo, alto y ancho. Así que hace esa multiplicación y le va a dar un resultado. Y ahí va a tener que buscarlo en las fórmulas, o sea, las funciones que salen aquí. Esos serían los ejercicios. Espero que haya quedado claro. No, creo que no había mucha más materia que explicar, aparte sobre las funciones. Todos los demás son ejercicios de aplicación que se han ido ya viendo anteriormente, porque sé que se trabajan en la enseñanza media. Así que estaríamos. Espero que se encuentren muy bien. Nos vemos en una próxima ocasión. Hasta pronto.